Bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un día más de Día Político, un día bastante fresco en la capital de la República y entiendo que en otros departamentos de nuestro país donde está lloviendo. Gracias a Dios, estamos aquí con nuestros invitados. Le damos la bienvenida inmediatamente al abogado Kenneth Madrid. Un gusto saludarlo, buenas tardes. Muchas gracias, es un gusto poder estar aquí en Día Político con usted conversando sobre estos temas esenciales. Y el abogado también Kelvin Aguirre. Buenas tardes, un gusto, Ricardo, el abogado Kenneth, de estar acá en este espacio para poder informar y orientar al pueblo hondureño. Bien, algún tema que nos llama mucho la atención, la unidad de política limpia. Esta unidad de financiamiento, transparencia, fiscalización que fue creada el 17 de enero del 2017. ¿Cuáles han sido los resultados de esta unidad de política limpia hasta la fecha? Y recordamos cómo nace la unidad de política limpia. Con una propuesta, si usted recuerda que usted participó, una propuesta de este organismo internacional, AMACI, abogado. Sí, correcto. Mire, al final ya se venía hablando mucho sobre que existiera un mecanismo fiscalizador de los partidos políticos y los candidatos en el país y aprovechando la coyuntura que estaba la AMACI en el país, fue que impulsó la aprobación de la ley de transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos, y bajo ese concepto se aprueba la ley en el Congreso Nacional y nace la unidad de política limpia para darle vida a la ley. No fue en aquel año 2017, impulsado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Ahora, esta unidad, sin duda alguna, la observamos primeramente como un experimento y el abogado Kelvin Aguirre fue uno de los primeros de los comisionados que estaban enfrente de esta unidad. Y usted recuerda, abogado, que se alegó y hasta la propia sociedad civil que la unidad se les daba sin dientes. Sí, efectivamente, yo tuve el privilegio de ser el primer comisionado de esta unidad, el primer comisionado presidente o coordinador, y destacar que en ese impulso que se dio por parte de esta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, MAXI, de que se creara una ley para el control del financiamiento y también la fiscalización de los fondos que dan origen al financiamiento de campañas, se tuvieron varios avances. O sea, el primero fue que se establecieron límites de gastos de campaña que antes no existían, que eso hace que la contienda sea más equitativa, o sea, los procesos ya de los candidatos que reciben financiamiento, que en el caso de Honduras es mixto, tanto público como privado, tiene un tope. De igual forma, las sanciones que se establecen para quien no presente informes de gastos de campaña. Sin embargo, como usted bien lo menciona, Ricardo, quedaron varios desafíos. Y uno de los centrales, y que lo vienen diciendo de manera contundente las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como la Unión Europea y la misma sociedad civil, es darle la autonomía financiera a la unidad de política limpia, así como la autonomía legal, porque recordemos que está adscrita todavía a la fecha de hoy al Consejo Nacional Electoral y depende muchas de sus actuaciones jurídicamente del Consejo Nacional Electoral, y eso lo limita, por ejemplo, para aplicar sanciones. Y yo creo que este es el momento oportuno para que se puedan abordar las reformas electorales en frío, que no estamos en un tiempo electoral, para fortalecer el tema de la fiscalización, para que tengamos campañas más transparentes y evitar que se penetre el dinero de origen ilícito, del crimen organizado, de la corrupción, que esto vicia la voluntad del pueblo hondureño. Y al punto de vista de la población, esta unidad de transparencia se ha quedado corta. Se ha quedado corta con los trabajos, tal como lo da a conocer el abogado Kelvin Aguirre, de el objetivo por lo cual fue creada para fiscalizar estos fondos de políticos y los partidos políticos, los diputados, todos los candidatos y candidatas, pero ¿cómo poder llegar a esto? ¿Qué pasó con ese personal que fue preparado por parte de la AMACI, abogado? Sí, bueno, mire, fue interesante ese proceso porque, bueno, con el abogado Kelvin Aguirre desde Sociedad Civil trabajamos fuertemente y se hizo un gran proceso de selección para tener todo el personal de la unidad sin ver colores políticos, únicamente viendo capacidades de las personas, y se formó un gran grupo de auditores que la unidad de política limpia pues los ingresó ya a trabajar con ellos, y siempre tuvieron un factor, que era el factor presupuestario. No se pudo contratar la cantidad de auditores que se deseaba porque no hubo el apoyo necesario
que ellos necesitaban para poder tener esa gran cantidad de auditores que hicieran tanto las auditorías in situ como las a posteriori, ¿verdad? Que realmente desplegara ese tema. ¿Cuántos se prepararon? Mire, en ese primer proceso, creo que se desarrolló la contratación de 10 auditores primero, ¿verdad, Sí, Kelvin? es correcto. Y después quedó un banco ahí de auditores listo para que ellos procedieran cuando el aporte presupuestario se diera, pero nunca llegó. Y al final, esto ha afectado la capacidad de la Unidad de Política Limpia. Y bueno, y en los posteriores años, cuando ya Todos se fueron. Cuando el abogado Kelvin ya no estaba, pues ya tomaron decisiones políticas, ya no ingresaban por mérito ni por capacidad, y eso es lamentable porque eso genera un deterioro en la capacidad institucional. ¿Sentían ustedes, abogado Kelvin, que con estas personas preparadas, capacitadas, tanto nacional como internacional, se pudo haber hecho un trabajo mejor en la unidad? Bueno, como le decía, la unidad nace por impulso de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MAXI, que recordemos que viene por el estallido que hubo en aquel entonces social de la Marcha de las Antorchas, que exigieron de que se implementara una mejor fiscalización al financiamiento de las campañas políticas, y en ese sentido la MAXI, cuando impulsa la ley y la creación de esta unidad, recordemos que hizo un proceso de selección que fue por meritocracia, que nosotros fuimos certificados por la MAXI, y de igual forma el personal también que se nombró, como bien lo indica el abogado Kenneth, que él nos apoyó cuando estaba en sociedad civil, a certificar ese personal. Y definitivamente esto era beneficioso para la unidad, porque una de las recomendaciones precisamente que señalan las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, es cortar ese cordón umbilical de los partidos políticos, porque no podemos poner al ratón a cuidar el queso, ¿verdad? Y recuerdo que este proceso de certificación no solo era con la Unidad de Política Limpia, sino que era la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público. Exactamente, porque se trabajó al mismo tiempo los circuitos en materia anticorrupción. Y estaba la OFERCO ahí en materia, exactamente, sí, claro, estaba incluido. Y también la selección del personal de la OFERCO en el Ministerio Público. ¿Creían ustedes que podía dar resultados, abogado, más de las propuestas que presentaron ustedes en ese momento? Claro, definitivamente. Recordemos que la unidad, como le decía, nace con la concepción de que hace una unidad técnica. Así incluso quedó en la ley, no una unidad política. Y en ese sentido, todo el personal que iba a integrar la unidad, como en efecto así fue, tenía que ser un personal seleccionado mediante un proceso riguroso de selección, con acompañamiento de la sociedad civil que lo certificó, es decir, la sociedad civil dirigió ese proceso de selección de todo el personal de auditoría, sobre todo, que era el brazo más importante para fiscalizar lo que son los recursos de las campañas, a los candidatos y los partidos políticos, y eso garantiza que al tener una unidad técnica tiene más independencia, más autonomía en sus funciones, y por lo tanto se evita de que se pueda penetrar dinero sucio en las campañas del crimen organizado y de la corrupción. ¿Cómo sintió ese respaldo usted con un organismo internacional y la sociedad civil completa respaldando? Bueno, tuvo grandes logros ese respaldo, y no porque lo diga yo, sino que si usted revisa el informe de la misión de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea de la elección del 2017, es lo que más destaca. La unidad de política limpia, la creación de la unidad, de la ley, y que eso hizo de que se lograra que penetrara menos dinero del crimen organizado, menos dinero de la corrupción a las campañas, y que tuvo un efecto disuasivo que al menos se redujo en un 60% el dinero ilícito de las campañas. Entonces fue un logro que creemos nosotros bien sustancial, además de que se fijaron los límites de gastos de campaña, la bancarización, que también fue un logro, que ahí solo quiero señalar así puntualmente, se necesitan reformas en el tema de la bancarización, porque no hay sanciones a quien no aperture una cuenta. Entonces de nada sirve que haya una norma jurídica incompleta al no tener una consecuencia, una sanción, el incumplimiento de la misma, así como el tema de quien se exceda de los límites de gastos de campaña, que no están ya tampoco sanciones. Cuando nosotros estábamos con el apoyo de la MAXI, Sociedad Civil, hicimos un reglamento donde se establecían, pero solo era para ese proceso de elecciones. Entonces yo creo que debería elevarse ya a un rango de ley donde ya queden unas sanciones que tengan ese nivel, ¿no?, de una ley secundaria, y que tengan esa consecuencia jurídica. ¿Ese planteamiento de cuántos puntos eran? Mire, era muy fuerte, no recuerdo la cantidad de puntos, pero era un documento bastante fuerte,
donde realmente después de una evolución de que la ley ya había sido puesta en operatividad a la unidad, se comenzaba también por parte de tanto de los sectores sociales, políticos como de la unidad, viendo cuáles eran las falencias que tenían, cuáles eran las circunstancias, y que nacían de la misma unidad también, porque ellos veían sus necesidades y sus falencias, y desde aquel entonces, estamos hablando desde 2019, 20, se propuso al Congreso Nacional una serie de reformas porque siempre hemos abogado por la autonomía de ellos. Ellos no pueden ser un apéndice del Consejo Nacional Electoral. Tienen que ser autónomos, con capacidad de poder imponer también. Y uno de los puntos esenciales era las sanciones que deberían de surgir. Ya no podrían ser sanciones únicamente pecuniarias, sino que aquel candidato a cargo de elección popular o partido político que no rindiera cuentas en los términos indicados, debería de proceder a perder esa capacidad de poder competir políticamente, inhabilitarse, e incluso aquellos que fueron electos, perder la credencial para poder continuar en el cargo. Abogado, después de la pausa comercial quiero que me conteste esta pregunta. ¿Ha cumplido en un 100% la unidad de política limpia fiscalizadora hasta este tiempo? ¿O para quién fue un estorbo directamente la MASI? Pero después de la pausa comercial. Ya continuamos aquí con Día Político. Abogado Kenneth. Sí, bueno, en efecto, mire, el detalle es el siguiente, que el gran esfuerzo que se había hecho con la unidad política limpia, que fue una presión externa, ¿verdad? Fue una presión de los organismos internacionales también porque llegara. Mire, sin lugar a dudas que quienes no quisieron darle la autonomía, quienes no quisieron darle los fondos necesarios, fue la misma clase política. Y la clase política, lógicamente, construyó una ley a su medida, por eso no han habido reformas. Imagínense que vamos a cumplir casi una década desde que la ley fue aprobada y no ha tenido las reformas que se han necesitado. Y es porque los políticos no quieren verse en una situación de que al no liquidar sus gastos de campaña vayan a tener una consecuencia de perder su credencial en caso de ser electos, o en caso de no ser electos, pues inhabilitarlos. Pero creo que ya llegó el momento de plantearnos ya esas sanciones, y son los mismos políticos los que no quieren discutir estos temas. Y claro, pues obviamente un organismo internacional que respaldaba esto, prácticamente los políticos lo vieron como una intromisión, sí, y que ellos tenían el derecho a decidir, y ellos, claro, no querían ponerse la soga al cuello. Pero creo que los políticos ya llegó el momento en que sean transparentes y le demuestren al pueblo que la mejor gente que salga electa es la gente que cumple con la ley y es altamente efectiva. Bueno, y el ejemplo que estamos pasando en este momento, cómo está esta unidad, pero todos los esfuerzos, abogado Kelvin Aguirre, se fueron a la basura. Sí, hubo avances definitivamente con la aprobación de la ley, con también la creación de la unidad. Yo creo que es peor no tenerla, ¿verdad? Sí. Porque antes no había ninguno de estos controles, no existía una unidad especializada, no habían sanciones, como indica el abogado Kenneth. Entonces, obviamente hay más desafíos en este momento que creo yo que pasa, en primer lugar, en darle la autonomía, como hemos hablado, ¿verdad?, a la unidad de política limpia, tanto financiera, que pueda tener un presupuesto que ya tenga un rango de ley, que se le respete, y de igual forma una autonomía legal, que no ocupe de intermediarios, que no sea un simple espectador de la rendición de cuentas, sino que pueda aplicar las sanciones que establecerá de manera automática y que pueda hacer una auditoría, en tiempo real, como por ejemplo con la bancarización, y quien no aperture, por ejemplo, una cuenta, se le aplique sanciones. Incluso un partido político, es inconcebible que no aperture una cuenta bancaria o que del mismo partido político no le autoricen a un candidato en elecciones primarias a que aperture su cuenta. Yo creo que las sanciones, si hacemos derecho comparado, que se aplica en otros países cuando sucede este tipo de infracciones a la ley, van a incluso la inelegibilidad sobrevenida, inhabilitar al candidato, y también al mismo partido político se le puede cancelar su personería jurídica. Pero ¿cómo romper este esquema? Porque ya muchos lo han catalogado como un elefante blanco por la falta de acciones. Abogado, pese a los esfuerzos que se hizo la sociedad civil y ustedes como autoridades primarias en ese momento, ¿o es que desde el Congreso creen ustedes que ahí está siempre el obstáculo? Bueno, es algo multicausal, no podría señalarle solo una causa, que es lo que origina algún cuestionamiento a la labor que se realiza. Yo creo que en primer lugar, la unidad
debe de actuar de forma independiente. Los comisionados deben comprender que, si bien es cierto, ellos fueron seleccionados por un partido político, ya prestaron una promesa de ley y ahora son altos funcionarios públicos y se deben únicamente al imperio de la ley, a la promesa que prestaron, ¿verdad?, de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y olvidarse ya de que tienen una camisa partidaria y ponerse ya la camisa del país. Correcto. Y actuar de forma autónoma, actuar de forma independiente, y ellos también promover las reformas electorales que se requieren, y que ahí hay varias radiografías de las misiones de observación electoral, de sociedad civil, para que tengan un mejor funcionamiento, porque si no, al final la institucionalidad se va debilitando, nuestro Estado de Derecho, y sobre todo en un tema tan esencial y tan sensitivo como es el financiamiento de las campañas electorales, que recordemos en otros países esto ha sido escándalos, incluso hasta presidentes han estado presos, como en el caso de Brasil con la operación Lavallato, y entonces esto al final afecta todo lo que es la democracia, la transparencia de los procesos electorales y vicia la voluntad popular, y ya no podemos nosotros seguir permitiendo, ni el pueblo obviamente lo quiere, anhela de que tengamos procesos de elecciones transparentes y que el financiamiento de las campañas pues no tenga ningún origen que sea ilícito o incierto. Interesante, interesante. Hay que quitarse esa camisa partidaria. ¿Comparte eso? Sí, precisamente por eso es que nosotros siempre hemos abogado porque ya no se repartan el pastel los partidos políticos. Uno azul, uno rojo, uno negro o cualquiera que llegue ahí en el momento determinado. Es tiempo de que la institucionalidad tenga un cambio en el país, que se fortalezca y se cree un verdadero Estado de Derecho. Ya vimos lo que pasó en las elecciones de 2025 por estar partidizando los órganos electorales y de financiamiento, penoso. Entonces, creo que la clase política debe comprender de que ya estamos en un momento distinto en el que hay que crear institucionalidad, y cuando usted coloca personas con capacidad, con valores éticos y morales, ganan todos los partidos. Y eso debería existir también en la unidad de política limpia ya, donde hayan 3 profesionales capaces con sus más altos valores éticos y morales, porque ahí va a haber garantía de que cualquier partido no hay ningún sesgo, sino que se va a aplicar la ley, y que quien no rinda cuentas y no es transparente va a tener una consecuencia. Al final estamos en una época donde los políticos están siendo mirados bajo la lupa, y ahora tenemos que pasar a un pueblo donde el político que más votos arrastra es el político transparente, el político que rinde cuentas y el político que va acorde con el principio de legalidad. Bueno, vamos a ir a la segunda pausa comercial, pero después, abogado, bueno, alguno de los dos que me conteste. ¿Cuántos son los países que tienen la unidad de política limpia y les ha dado resultados? Y lo otro, ¿creen ustedes que en verdad puede ver el pueblo hondureño a un político que haya autorizado fondos ilícitos o provenientes de otras cosas tras las rejas? Vamos a la pausa. Bien, muchas gracias. Abogado Kelvin Aguirre, recuérdeme cuántos son los países que tienen su unidad de política limpia. Bueno, en toda la región hay direcciones, hay entes que se encargan de la fiscalización de los fondos de las campañas electorales, y en el caso de Brasil, por ejemplo, como le mencionaba anteriormente, es un caso emblemático donde incluso fue enjuiciado, ¿verdad?, el expresidente Lula da Silva, que incluso guardó prisión por un tema de financiamiento ilícito de las campañas, incluso el caso de Colombia más recientemente. También. El presidente actual, Petro, también ha tenido un proceso por tema de financiamiento ilícito de las campañas. Y también van más allá, tienen Guatemala, incluso, muy cerca, ¿eh? Guatemala también, tienen incluso hasta el tipo penal de lo que son el financiamiento ilícito de campaña, que yo creo que es algo que también se debería analizar acá, de que se creara el tipo penal de financiamiento ilícito para poderlos procesar también penalmente. Exacto, ese es el otro punto, que se debe fortalecer la unidad de política limpia para que imponga sanciones como la inhabilitación para que pueda nuevamente optar a cargos de elección popular en cargo de no cumplir, e incluso el tema de los partidos políticos cancelables, pero también ir más allá. Debemos de crear ese tipo penal para que efectivamente quien no haya cumplido y entre en ese campo también sea procesado. Solo cuando hagamos eso, sí va a haber prevención general, y ahí sí el político ya se va a medir, va a tener prudencia y va a ser transparente. Esa es la única forma. El pueblo se está cansando. Que podemos hacerlo. El pueblo está cansando y no estamos en la década pasada. Hoy son otros tiempos y otras circunstancias. Entonces tenemos que aprender que los políticos
tienen que ser transparentes. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, compañeros. Esto ha sido más de un día político. Recuerde que ante cualquier circunstancia siempre hay que hacer el bien. Buenas noches.